Bueno, eso lo hemos estado contando. Lamentablemente, un niño de 4 años falleció esta tarde tras caer desde un 10º piso de un edificio en Santiago Centro. Es un hecho que hace replantear las medidas de seguridad que se deben aplicar en nuestros hogares, sobre todo en departamentos, para así proteger a los menores de edad. Queremos conversar sobre este tema. Nos acompaña Nelson Morales, quien es prevencionista de riesgos y académico de la Universidad Central. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Muchas gracias por la invitación y, bueno, lamentar esta noticia y esperar que lo que podamos conversar sea de ayuda para las personas que pueden prevenir estos accidentes. Sí, es una muy lamentable información. Todavía esto está en proceso de investigación. Correcto. Lo único que se sabe de manera preliminar es que al parecer la madre de este pequeño habría ingresado al baño y ahí en un descuido se habría producido el accidente, pero ni siquiera habría sido por un balcón, sino por una ventana que no tiene terraza. Asumiendo que todavía estas son informaciones preliminares, ¿cuáles son los puntos en los cuales hay que poner atención cuando se vive en un departamento de altura y hay niños pequeños? Bueno, aquí idealmente uno tiene que pensar que el primer consejo que no se debe olvidar es que los niños están a cargo de un adulto. Por lo tanto, por muy breve que sea la instancia en que uno va a dejar a un niño solo, tiene que siempre estar a la vista, de manera de poder efectivamente tener la oportunidad de actuar frente a una situación tan riesgosa como el desplazamiento de un niño hacia un foco de peligro. Dicho eso, vienen otras alternativas que están relacionadas con el hecho de saber reconocer que un 10º piso desde ya, o estar en altura desde ya es peligroso por estar en altura. En consecuencia, uno debe tener medidas adicionales, como por ejemplo, ventanas que estén cerradas o debidamente protegidas con ciertas barreras, dado que, por ejemplo, en esta época uno no va a tener las ventanas cerradas, pero las va a tener abiertas, por el hecho de que, claro, requiere ventilación. En ese sentido, uno tiene que adoptar medidas preventivas, como por ejemplo poner mallas o poner cortinas de algún tipo que le permita el paso de aire, ¿cierto?, de refrescar al interior del departamento, pero también a su vez cumplir el propósito de proteger que el niño no se acerque hacia una zona que puede ser de riesgo. Colocar mallas incluso en esas ventanas que tal vez se ven un poco más altas, que no va a alcanzar a subir un niño. Definitivamente, porque consideremos que un niño en cualquier momento de descuido, como fue en este caso posiblemente, y en otros que hemos sabido antes, también está la posibilidad de que existan ciertos elementos en el entorno de la ventana o de la azotea o del sector que puede generar un riesgo para el niño, como puede ser en este caso un balcón, ¿cierto? Y que el niño escale, ya sea subiéndose a un juguete, luego pasando un mueble, después, por decir un artefacto, subir una lavadora y de allí poder saltar. Y en ese contexto nosotros muchas veces generamos el uso de los espacios de manera tan óptima que a la larga perdemos de vista que frente a eso podemos estar generando un riesgo para quienes en rigor no tienen un discernimiento de qué puede ser peligroso y qué no. Y en este caso un niño efectivamente puede usar cualquier cosa para escalar, para subir y llegar a un punto que puede ser riesgoso y en este caso generar un accidente como el que ya conocemos. En estas fechas de verano en que hace calor, los seguros de las ventanas no sirven de nada porque probablemente las ventanas se van a abrir. Por lo mismo te decía que en este caso es recomendable tener algunas medidas adicionales, como puede ser el uso de estas mallas que son normalmente de monofilamento tipo nylon. Hay otras que pueden ser de otro material, por ejemplo telas que son entrelazadas de multifilamentos, o incluso en otros casos pueden utilizarse mallas que también pueden ser metálicas, pero con ciertos elementos de protección recubiertas con ciertos plásticos que permiten precisamente generar una protección de los niños en el minuto que estos se están desplazando por zonas que podrían ser peligrosas al estar en altura. ¿Y que se pueden colocar esas mallas en cualquier tipo de ventana? Efectivamente, de algún modo tiene que hacerse una evaluación de manera de poder hacer una estructura adicional que permita adicionar estas mallas, pero de todos modos son de muy fácil instalación, hay de distintos tipos, ya distintos precios también, pero todo está supeditado al metro cuadrado que uno va a querer cubrir con esta protección. Además, con un niño de 4 años, el riesgo es también mayor en el sentido de que están explorando, tal vez les va a parecer llamativo, van a querer escalar algún sector y en cosa de segundos puede ocurrir un accidente de este o de otro tipo. Lo que te mencionaba recién, es decir, un niño, yo diría, el principal motivo que tiene de existencia es precisamente en esa edad la exploración y por lo tanto va a recurrir a cualquier
cosa que le llame su atención para poder descubrirla, para poder conocerla. Y en este contexto, por ejemplo, un niño puede acercarse, y aquí los adultos también debemos tener responsabilidad en ello. Cuando nosotros nos acercamos a ciertos balcones y nuestros hijos o algún otro niño está cerca, nosotros somos ejemplos de ellos. Por lo tanto, si nosotros hacemos algo que puede ser temerario, el niño, por supuesto, va a querer repetirlo y puede enfrentar una situación de peligro. Por otro lado, tenemos de alguna manera las ideas que surgen a partir de los juegos, videojuegos o también de películas, superhéroes, en fin. Por ahí estaba el comentario, ¿cierto?, de que este niño estaba como vestido de un superhéroe. Por lo tanto, también uno ve cosas, los niños se imaginan cosas, ¿cierto? Y por lo tanto, a veces queremos repetirlas. Y ojo, que en este caso estamos hablando de un niño, pero estas mallas o estas protecciones no son solo para niños. También tenemos que pensar que cualquier persona que en algún minuto pueda encontrarse en un estado débil, pudiera tener un problema, por ejemplo, en un balcón, o sea, y pudiera perder el equilibrio. En estado de ebriedad, o alguien que se pueda sentir mal. Alguien que se pueda sentir mal, correcto. ¿Ya? Por lo tanto, a veces jugando, que salgan arrancando en balcones pequeños, ¿cierto? Y un empujón puede provocar la caída de otra persona. ¿Qué tan usuales son este tipo de accidentes desde departamentos de esta altura? Bueno, la verdad en cifra no te podría dar un indicador, pero sí te puedo decir que ya viendo uno es lamentable y hace falta medidas de prevención. En ese contexto, cuando uno escucha, por ejemplo, que las mutualidades mencionan que hay que adoptar medidas preventivas y dicen tenemos un accidente fatal, ya ahí sabemos de que no se adoptaron todas las medidas necesarias. En este contexto podemos decir que a lo mejor un accidente de esto puede ocurrir 5 veces en el año, pero ya estamos hablando de 5 niños que debido a una negligencia, debido a una despreocupación, debido a una no adopción de medida preventiva, tuvo ese accidente y le ocurrió un accidente fatal. Sí, bueno, aquí rápidamente actuó Carabineros, lo llevaron hasta un centro asistencial, eso porque estaba cerca, hay un retén de Carabineros, pero de todas maneras imagino que las probabilidades de sobrevida eran muy bajas, o sea, considerando que cayó de un piso 10. De un piso 10, consideremos que multiplicándolo por 3 metros cada piso, estamos hablando de que son 30 metros aproximadamente, poco más, poco menos. Y eso significa que las posibilidades de quedar con vida en una caída como esta son bastante bajas. Todo va a depender también del trayecto, si chocó contra algo, si hay algo que contuvo la caída, la frenó y además en este caso caer sobre pavimento, porque en este caso cae en un patio, ¿cierto? Hay asfalto o hay cemento y eso significa que es un golpe demasiado duro. Se tiende a pensar de que el niño es más liviano que un peso de un adulto y por ahí se da la explicación también de que pudo haber soportado un poco más el golpe por ser un poco más liviano y es el momento de vida que tuvo al parecer hasta llegar a la posta, que en este caso trataron de hacer las atenciones oportunas de primeros auxilios, pero no fue posible. ¿En el verano aumentan este tipo de accidentes? Caídas de altura probablemente no como tal. Sin embargo, aumentan los accidentes a pequeños, considerando el tiempo, dado que hay mar, hay piscina, hay campo y por lo tanto hay vacaciones y eso significa que hay mayor exposición a ciertos ambientes donde hay más relajo. Los padres muchas veces también no estamos tan encima de nuestros hijos, por lo tanto pueden darse mayor cantidad de espacios en que los niños juegan solos y juegan con pares. Y en ese sentido también está el ejemplo que los más grandes pueden dar a estos niños a fin de que para probar su capacidad, por ejemplo, no, tú puedes hacer esto, no, tú no puedes, entonces se hacen desafíos que a la larga pueden llevar a incidentes que pueden resultar en lesiones graves e incluso accidentes fatales. Además pasan más tiempo en la casa, aquellos que ya están en edad escolar, todo eso puede también aumentar los riesgos. Por otro lado, y ahí también la precaución que deben tener los padres, ya las personas que cuidan a los niños, también deben en algún minuto tomar la decisión de dejar a sus niños con otras personas. Y en ese contexto también dar algunas indicaciones de no dejar ciertas cosas para, como tú mencionabas hace un rato, que no escalen hacia puntos superiores que pudieran generar la caída desde un balcón, pero también al interior de la casa, que no escalen, por ejemplo, hacia el sector de la cocina pudiera estar encendida, o que no escalen hacia un mueble por tratando de sacar un juguete porque este se podría venir encima, ya debido a que no está bien afirmado, bien empotrado. Por otra parte, está la posibilidad de que los niños jugando dentro de las casas se metan en ciertos sectores a esconderse jugando
jugando, y también ahí pueden ocurrir ciertas situaciones. Hoy día estamos en una campaña a nivel nacional con el tema de eliminar los plásticos. Recién terminamos la Navidad, y ¿cuántos de esos juguetes venían en bolsas plásticas o pequeñas piezas? Por lo tanto, aumentan la cantidad de accidentes, ¿cierto?, en niños, y por lo tanto también debe aumentar la precaución por parte de los padres de tomar medidas para que estos incidentes o accidentes no ocurran. Muy bien, Néstor Morales, muchísimas gracias por habernos acompañado acá esta tarde y también por las recomendaciones para evitar este tipo de accidentes. Bueno, con todo gusto, que estén muy bien.